Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Sara. Bien, buenos días, espero que esté muy bien. Y bueno, fíjense, vamos a ir hoy con lo de los intervalos de confianza, ¿verdad? Porque el día de ayer vimos intervalos de confianza para la media en sus dos casos. Vimos que en realidad solo hay dos casos, el caso donde se usa Z y el caso donde se usa T. El día de ayer pues vimos al fin el caso donde se usaba T y vimos que básicamente es el único caso que tenemos que aprendernos porque si no es T, pues automáticamente es Z, ¿verdad? Solo hay un caso donde se utiliza la distribución T-student. Para todo lo demás, ustedes utilizan Z. Y bueno, hicimos un ejercicio en el caso de la distribución T y bueno, vimos también las distintas preguntas que les podrían hacer ustedes en el caso de que le pregunten por el intervalo de confianza para la media y que sea T-student. Bien, en el caso de la tarea está muy bien porque pues, hay muchos intervalos de confianza y ustedes tienen que identificar cuál es cada caso. Entonces, para hacerlas con el diagramita les va a ayudar bastante para que aprendan a identificar cuándo sí y cuándo no. Bien, el día de hoy vamos a ver intervalos de confianza para diferencia de medias entre dos poblaciones. Y bueno, creo que nos va a llevar toda la clase este tema. ¿Verdad? Este tema. Antes, pues lo hacíamos en Excel, ¿verdad? En Excel esto es mucho más sencillo, sobre todo con un complemento que se llama PHStat, ¿verdad? Que el PHStat solo ustedes le ingresan los datos y pues ya le dan intervalo, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a tener que seguir el proceso para realizar todo el intervalo. Bien, tenemos dos casos, ¿verdad? Ya saben, siempre que nosotros tengamos involucrada la media, ya sea para calcular la probabilidad de que la media sea mayor, menor, lo que sea, ¿no? O sea para calcular un intervalo de confianza, para estimar la media poblacional, o sea para calcular un intervalo de confianza, para calcular una diferencia de dos medias poblacionales, o incluso cuando miremos pruebas de hipótesis para la media, siempre se van a enfrentar ante dos casos, el caso Z y el caso T. ¿Qué es lo bueno? Que los requisitos son muy similares en todos los casos. Son los mismos en todos los casos, excepto para la diferencia, ¿verdad? Pero para todos los demás son los mismos requisitos. Así que no es que van a tener que aprender un caso nuevo, otro caso nuevo, no, ¿verdad? Es el mismo para todos. Siempre son los mismos tres requisitos para usar T. Bien, entonces, como estamos ante medias, pues tenemos dos casos, el caso Z y el caso T. Vamos a empezar con el caso Z y por último vamos a dejar el caso T, que es un poco más largo. En el caso de Z, ¿cuáles son los requisitos? Primero, las muestras son grandes, ¿verdad? Y las varianzas poblacionales son conocidas, pero se asumen que son diferentes. Bueno, y son diferentes. Varianzas poblacionales conocidas y son diferentes. Estos son requisitos por defecto, ¿verdad? Y el otro caso, que es el caso T, en este caso las muestras ambas son pequeñas y las varianzas son desconocidas y las vamos a asumir que son iguales. No se van a presentar otros casos más que esos, ¿no? Así que no se preocupen, ¿verdad? Solo tengan en cuenta las diferencias, ¿verdad? Entre ellos, muestras pequeñas, muestras grandes. Ah, ok. Varianza desconocida, perdón, varianza conocida, varianza desconocida. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Para que ustedes identifiquen qué caso es. ¿Será el caso 1 o el caso 2? ¿Verdad? Eso es lo único. Pero ya después no van a haber otros casos, ¿verdad? Donde una de las dos muestras es chica, pero la otra es grande, o una varianza sí la conocen, pero otra no, ¿verdad? Solamente estos casos. Las dos muestras son grandes y las varianzas de ambas poblaciones se conocen. Y el otro caso es que las muestras son pequeñas y ambas varianzas se desconocen. Acá se asume que son distintas y acá se asume que son iguales. Pues nada más. Son los únicos casos que se van a encontrar. Como ven, son bastante diferenciados. Bien, empecemos con el primer intervalo de confianza. ¿Cuál es su fórmula? Bien, la fórmula en general es la misma de cualquier intervalo de lo que hemos nosotros visto. Recuerden, primer parte, el estimador puntual. Pero recuerden que aquí el estimador puntual es la diferencia de medias muestral, miren. Entonces, nuestro estimador puntual, nuestra primera parte es esta, miren.
La diferencia de la media del primer grupo menos la media del primer grupo menos la media del segundo grupo muestral. Este es el estimador puntual. Bien, siguiente, nuestro Z alfa medios. Este se queda exactamente igual que los que hemos hecho hasta ahora. Es el mismo, así que no hay que hacer absolutamente nada aquí nuevo, sino que lo mismo. Se busca el valor en la tabla y se ve cuánto es. Y lo otro que va a cambiar es esto, ¿verdad? Que es el error estándar de la diferencia de medias, que es este, su símbolo. Y es este a lo que es igual, miren. La diferencia, el error estándar de la diferencia de medias, miren. Es la varianza del primer grupo dividido entre su tamaño más la varianza del segundo grupo dividido entre su tamaño de muestra, ¿verdad? Así que tengan cuidado porque aquí lo que ocupamos son varianzas, miren, son varianzas. Y pues ya está, miren que eso sería básicamente lo novedoso de esto, ¿verdad? Que nuestro estimador puntual es la diferencia de dos medias y que el error estándar se calcula de esta manera. Todo lo demás se queda igual. Así que bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver qué tanto cambia esto. Bien, me gusta este ejemplo. Dice, en un hospital se realiza un estudio sobre la influencia que tiene el estrés en el peso de los bebés al nacer. Se consideran dos grupos de mujeres embarazadas, aquellas que viven en el campo y aquellas que viven en la ciudad. Obviamente se asuma que las que viven en el campo, ¿verdad?, son las que tienen menos estrés y las que viven en la ciudad son las que más estrés tienen. Y se obtienen los siguientes datos, miren. Entonces tenemos dos grupos, el grupo que vive en el campo y el grupo que vive en la ciudad, ¿verdad? Dos grupos. Ok, ahora tenemos un set de datos para cada grupo. Miren, tenemos la media o el peso promedio de los bebés que nacen a partir de madres que viven en el campo, que tienen poco estrés. Tenemos la desviación estándar de esa población y tenemos el tamaño de muestra o la cantidad de madres que se tomaron del campo para hacer este estudio. Tenemos ese mismo set de datos, pero para las madres que viven en la ciudad o que tienen más estrés. Tenemos el peso promedio de los bebés que nacieron a partir de madres que viven en la ciudad, la desviación estándar de esa población y el tamaño de muestra o la cantidad de madres que viven en la ciudad que se tomaron para este estudio. Miren. Tenemos entonces 6 datos o 3 datos para cada conjunto. Miren. Bien. Nos dicen a nosotros, a ver, la pregunta está un poco extraña, pero la pregunta sería, realice un intervalo de confianza para la diferencia de medias, utilizando un nivel de confianza del 95%, para determinar si influye el estrés en el peso de los bebés. ¿Verdad? Ese sería más o menos lo que le dirían ustedes. Ok, aquí vamos a hacer un análisis ya al final de todo eso. Pero por ahora concentrémonos en los cálculos, ¿verdad? Déjenme decirles que en este caso de las diferencias de medias, lo difícil no es hacer el cálculo, porque el cálculo es mecánico. Lo difícil es decidir al final. O sea, porque la parte interpretativa de las diferencias es bastante fuerte, ¿sí? Hay mucho de dónde interpretar. Así que bueno, primero empecemos por los cálculos, ¿verdad? Bien, si escribimos la fórmula que es para la diferencia de medias, recuerden que sería la diferencia de las dos medias más menos z de alfa medios por el error estándar de la diferencia de medias. Bien, si se fijan, la diferencia de medias es muy sencilla de calcular debido a que ya tenemos las dos medias, solo sería restarlas, ¿no? Y lo otro complicado, bueno, lo que sí sería complicado es el error estándar, que es la raíz de la varianza del primer grupo entre el tamaño del primer grupo más la varianza del segundo grupo entre el tamaño de su respectiva muestra. Miren. Esto sería lo difícil, entre comillas, de calcular. Bien, hagamos esto si quieren aparte y después lo verificamos. Bien, primero, calculemos la diferencia de medias. En el caso de la diferencia de medias es sencillo, ¿verdad? Sería 3,8 menos 3,4, ¿no? Es el promedio número 1, el promedio número 2. Esto restado queda 0,40, ¿verdad? 0,40. Pregunta, ¿podré yo hacerlo al revés? ¿Podré yo restar esto al revés? Porque aquí ya me dieron los números, ¿no? Pero a veces no va a pasar esto. O sea, aquí fueron muy amables de darnos la tabla, pero a veces pueden darnos, no nos pueden dar la tabla. Y en ese caso quedaría muy relativo a cuál es el primer grupo y cuál es el segundo grupo.
Bueno, no se preocupen, porque esto no es importante. O sea, quién tomen como primero y quién tomen como segundo, si bien la respuesta numérica les va a quedar contraria, o sea, con signo contrario, la interpretación será la misma. O sea, el significado, la conclusión a la que van a llegar es la misma. Y para efectos de examen, pues no importa en qué orden los tomen, solo que respeten el orden en cómo los tomaron. O sea, en este caso el primero es, es del campo, y el segundo es de la ciudad. Entonces, para el resto del ejercicio, el 1 es del campo y el 2 es de la ciudad. Si ustedes los tomaron al revés, respeten ese orden hasta el final del ejercicio y no va a haber ningún problema. ¿Verdad? Solo es eso. Elijan como quieran, pero si lo eligen de cierto orden, se quedan con él hasta el final. ¿Verdad? Ok. Ya tenemos entonces nuestra diferencia media. Segundo, Z de alfa medio. Bueno, este es sencillo. Como es 95, ¿verdad? Yo pues ya sé que es 1.96, pero este sale de la tablita que hemos visto todos estos días, ¿no? Ubicamos en la primera fila, ¿se acuerdan? El 95%, buscan en la última fila, ¿verdad? El valor y les va a salir más o menos 1.96, pero bueno, ahí lo pueden encontrar ustedes. Ok, y el tercer paso, que es el más complicado, como les digo yo, es el error el error estándar de la diferencia de medias. Bien, dice que es la raíz cuadrada de ¿quién es? De la varianza del primer grupo. Ojo, miren que esto es desviación estándar, ¿sí? Pero la fórmula dice varianza. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado el 0.6 y lo vamos a dividir entre el tamaño de muestra del primer grupo. En este caso es 320. Miren, más la varianza del segundo grupo. En este caso, como esta es desviación, hay que elevarla al cuadrado. Miren, entre el tamaño de muestra respectivo, 240, miren, divide. Ojo, qué cuidado entonces debo de tener en esta parte, no intercambiar tamaños de muestra. O sea, si este es la varianza del primer grupo, entonces este tiene que ser el tamaño de muestra del primer grupo. Si este es la varianza del segundo grupo, este tiene que ser el tamaño de muestra del segundo grupo. No cambiarlos, porque si no le va a salir mal. ¿Sí? Entonces tiene que ir respectivo, en orden. Bien, y otro error que es del más común, que es, a ver, yo cuando les digo los errores es para que no los cometan, ¿va? Entonces, otro error común es el siguiente. Asumamos que lo que nos dan a nosotros en el ejercicio, en vez de desviación, es varianza. O sea, en vez de decirnos acá desviación estándar, imagínense que ya es varianza. O sea, que este es varianza, este es varianza. Bueno, entonces es un error que ustedes en la fórmula, si esto ya es varianza, es un error que ustedes me escriban 0.6 al cuadrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso ya es varianza, así que no hay que elevarlo al cuadrado. Simplemente se copiaría. Les repito, si esto ya fuese varianza, simplemente lo copian. ¿Verdad? Pero bueno, como no es varianza, sino que es desviación estándar, entonces hay que elevar cada uno de estos valores al cuadrado. Nosotros los tenemos aquí originalmente, ¿verdad? Entonces hay que elevarlos al cuadrado. ¿Por qué? Porque son desviaciones y la fórmula dice explícitamente varianzas. Así que hay que elevarlas al cuadrado. Pero si en el ejercicio ya les dan varianzas, pues solo cópienlas. No vayan a elevarlas al cuadrado, solo cópienlas. Bien, si van a hacer esto en su calculadora, van a escribir ustedes raíz cuadrada, paréntesis, 0.6, utilizan el botón de cuadrado, ¿verdad? División, 320, más 0.8, utilizan el botón de cuadrado, entre 240. Cierran paréntesis y el valor resultante sería la respuesta, ¿verdad? Bueno, acá les muestran cómo encontrar el valor. Y acá estaría el desarrollo. Bien, voy a borrar aquí. Y vean el desarrollo que es igual al que nosotros acabamos de realizar. ¿Ven? La diferencia nos dio 0,4, que fue la diferencia de ellos dos. El valor ya sabíamos que era 1.96. Y miren, la sustitución de valores es exactamente como la que nosotros hicimos. Miren, igualita. Bien, ahora pues toca hacer todo esto en la calculadora y al final esto les queda a ustedes para comprobarlo, ¿verdad? Para que practiquen.
les quedaría a ustedes esto que está acá. 0,279, 0,521. Estos serían los extremos de nuestro intervalo. Solo recuerden que si van a calcular el extremo inferior van a restar y si van a calcular el extremo superior van a sumar. Recuerden eso. Bien, entonces, la pregunta del millón es, recuerden, la pregunta era, ¿el estrés influye o no en el peso de los bebés? ¿Y cómo me va a ayudar a mí estos dos valores, estos dos numeritos? Bueno, entonces por eso les digo, ¿verdad?, que la parte interpretativa aquí es muy importante. Bien, primero que todo, pueden pasar tres cosas. Cuando ustedes calculen su intervalo pueden pasar tres cosas. Que los dos extremos de su intervalo sean positivos, que los dos extremos de su intervalo sean negativos, o en su defecto que uno sea negativo y el otro sea positivo. ¿Sí? Esos son los únicos tres casos que les pueden pasar a ustedes. Dos positivos, dos negativos, o uno negativo y el otro positivo. En este caso, si se fijan, los dos son positivos. Miren, este es positivo y este también es positivo. ¿Sí? Entonces, siempre que calculen un intervalo para la diferencia de medias, va a pasar cualquiera de estos casos. Tres. Bien, ahora, si ustedes obtuvieron uno de estos dos casos, voy a enumerarlos, si ustedes obtuvieron uno de estos dos casos, entonces van a concluir de que sí hay una diferencia, sí hay diferencia. En este caso, que el estrés sí influye sobre el peso de los bebés, ¿verdad? Esa sería la conclusión inmediata, con solo ver el signo de los números que nosotros obtuvimos. Ya sea los dos positivos o los dos negativos, en ambos casos sí hay diferencia, o en este caso sí hay una influencia del estrés sobre el peso de los bebés que nacen. Bueno, el estrés en las madres, ¿verdad? Ahora, si ustedes les quedase el otro caso, el que tenemos aquí al otro lado, en este caso, pues ya se imaginan que la conclusión sería de que no hay diferencia, o si no formales, o perdón, aplicados a este ejercicio, diríamos, si ese hubiese sido el caso, de que no hay una influencia del estrés sobre el peso de los bebés, o sea, no hay una influencia del estrés en la madre sobre el peso de los bebés. Si hubiese sido ese el caso. ¿No? Pero bueno, en este caso, como ven, ambos son positivos, así que estaríamos en este lado, ¿no? Sí existe una influencia del estrés en el peso. La pregunta es, ¿esa influencia será positiva? O sea, me refiero, ¿será que el estrés aumenta el peso de los bebés? ¿O será que, al contrario, disminuye el peso de los bebés? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, bueno, entonces esto solo nos ayuda a determinar si hay o no hay influencia del estrés. En este caso ya determinamos que sí hay. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, ahora para contestar esta segunda pregunta, tenemos que fijarnos en lo siguiente. ¿Sí? Está muy relacionado al anterior siempre. En este caso, nosotros restamos el primer grupo menos el segundo grupo, ¿sí? Sabiendo, de que el primer grupo son las madres que viven en el campo, o sea, con poco estrés, y el segundo grupo corresponde a madres que viven en bueno, pero es que tienen el mismo símbolo, ¿verdad? Campo, y esto vive en la ciudad.
Bien, parece que se restableció la conexión, ¿verdad? Gracias por esperar. Bueno, a ver si no se corta otra vez. Parece que es regla que se vaya, ¿verdad? A esta hora. Porque en las demás clases nunca he tenido problemas. Eh, bueno, ya saben, si se corta me espera siempre. Como les decía, ¿verdad? Entonces, estamos en el análisis siguiente, ¿no? Bien, ambos nos quedaron positivos. Sí, ambos nos quedaron positivos. Bien, nosotros restamos campo menos ciudad. Eh, campo menos ciudad, ¿no? O sea, poco estrés menos mucho estrés, ¿no? Y pues lo que nosotros pudimos concluir es que esta diferencia fue positiva, ¿sí? La diferencia fue positiva. Bien, cuando ustedes restan dos valores y les queda positivo, ¿qué significa? Pues que el primero es el más grande, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes restan 5 menos 3, esto es 2 y 2 es mayor que cero, ¿no? Entonces miren que esto va a pasar siempre que el primero sea más grande que el segundo, ¿verdad? Así que si les quedó, cuando ustedes hacen una resta de dos numeritos y les queda positiva, pues significa que el primer valor, o sea, el positivo es el más grande, ¿sí? El positivo es el más grande. En este caso, lo que indica es que pues, la diferencia recae a favor de los que están en el campo. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Permítanme borrar esto. Borrar esto. Entonces, ¿para qué hacemos esta resta? Bueno, lo que queremos saber nosotros es, ok, estos dos positivos, ¿a favor de quién están? ¿De los del campo o de la ciudad? O sea, los de mucho estrés o los de poco estrés. En este caso, como ya vimos, la diferencia cae a favor de los que están en el campo, ¿verdad? La diferencia cae a favor de los que están en el campo porque la diferencia nos quedó positiva, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir esto entonces es que estos dos valores que nos quedaron positivos es el peso extra que tienen los bebés del campo sobre los de la ciudad, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir a nosotros el hecho de que nos hayan quedado positivos los dos. Bueno, como vimos, de que ambos quedaron positivos y que solo van a quedar positivos si los del campo pesan más que los de la ciudad. ¿Sí? No sé si hacen la conexión de la idea que tenemos con esto. O sea, los dos son positivos, sí. Bueno, pero si los dos son positivos es porque cuando los restamos, campo menos ciudad, pues los del campo pesan más a favor de los chicos, de los niños o de los bebés que nacieron en la ciudad. Bueno, me hice conexión inestable, ¿verdad? Así que si no me escuchan, me avisan. Eh, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Investigar. Bien. Bueno, vamos a ver si nos va, ¿verdad? No sé por qué falla eso siempre a esta hora. Siempre a las 11 y algo falla. Vamos a ver. Bien, entonces, esa es la conclusión a la que podríamos llegar, ¿verdad? A las dos conclusiones. Uno, ¿verdad? Perdón. Uno, que sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, el estrés bebés que provienen o que nacen de madres con menos estrés pesan
más. Pesan más. ¿Cuánto más pesan? Pues esto, ¿verdad? Esto. Pesan, en promedio, pesan entre 0,27 y 0,52 kilogramos más que los bebés que nacen en la ciudad. Bueno, o de madres que viven en la ciudad. ¿Sí? Entonces, esta sería la interpretación que podríamos darle nosotros a estos datos o a este valor que nosotros tenemos aquí, a estos dos números. Entonces, como ven, es bastante la parte interpretativa lo que hay que trabajar aquí en el caso de las diferencias de media, como ven. Dígame, Katia. Creo que puedo volver a explicar lo de la parte de interpretación y como se estaba cortando mucho, entonces me perdí. Ahorita mismo, ahorita mismo. No se preocupe, no hay problema. Bien. Entonces, para repasar nuevamente la parte interpretativa, primero, la primera pregunta es, ¿habrá diferencia o no en que el estrés influye o no en el peso del bebé? Bueno, para contestar esa pregunta ya les dije, fijémonos en los signos. Si son iguales, sí hay diferencia. Si son distintos, no hay diferencia. En este caso, al ser los dos positivos, sí existe diferencia. Ahora la pregunta es, ok, ¿esta diferencia es a favor de los, o sea, pesan más los chicos del campo o los chicos de la ciudad? Pues fijémonos, como ambos pesos son positivos, entonces me fijo yo, ¿quiénes son los que pesan más entonces? ¿Los del campo o la ciudad? Como en este caso yo resté campo menos ciudad y me dio positivo, o sea, o me dio mayor que 0, pues debe ser por fuerza que pesan más los que viven en el campo, ¿no? Entonces significa que estos dos valores, que son positivos, es el peso de más o el peso extra que tienen los bebés que nacen de madres con poco estrés o con menos estrés, ¿no? Entonces, la conclusión sería que los bebés del campo, o los bebés que nacen a partir de madres que viven en el campo, pesan entre 0,27 y 0,52 kilogramos más de lo que los bebés pesan cuando nacen, ¿verdad? A partir de madres que viven en la ciudad. ¿Sí? Entonces, básicamente esto sería la forma interpretativa. Ahora, imagínense que nos hubiesen quedado negativos los dos. Nos hubiesen quedado negativos. En ese caso, el análisis sería el mismo, ¿no? Iríamos acá, restaríamos como restamos, campo menos ciudad, y la diferencia dice que nos va a quedar negativa, o sea, nos tiene que quedar menor que 0, pues debe ser que el segundo grupo es más grande que el primero, o su peso promedio es más grande que el primero, ¿no? Entonces, en este caso, diríamos que los bebés de la ciudad pesan más que los bebés del campo, y ese peso estaría entre estas dos cantidades, ¿verdad? Entonces, este sería el caso contrario, donde nos quedaran negativos los dos extremos, ¿verdad? Y en este caso, pues la diferencia caería a favor del segundo grupo, que es los bebés que nacen en la ciudad. Pero bueno, no es ese el caso, ¿no? No tendría sentido. Pero esta sería la forma de encontrar quién es el responsable, ¿no? Bien. Vámonos al otro caso, el caso 2, que la parte interpretativa, lo bueno es que la parte interpretativa es exactamente igual, no cambia nada. Si saben interpretar saben interpretar cualquiera. Lo que pasa es que ahora cambia la estructura del intervalo y es un poco más largo. ¿Por qué? Bien, por varias cosas. Primero, recuerden que en la distribución T ocupamos dos cosas para encontrar el valor. Ocupamos el nivel de confianza y ocupamos los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, el intervalo es de la siguiente manera. Miren que la fórmula es la misma. Perdón, el primer paso es el mismo. Restar las dos medias es el mismo. T de alfa medios es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos en el caso anterior de la media para muestras pequeñas. Es el mismo, miren. Es el mismo. Ahora, lo que sí cambia bastante es el error estándar, porque el error estándar de la diferencia de medias, cuando es para el caso T de student, la fórmula es esta, miren.
es SP cuadrado entre N1 más SP cuadrado entre N2. ¿Qué es SP? Es varianza promedio o varianza ponderada. Por eso la P, ¿no? Una varianza promedio o varianza ponderada. Y esto se tiene que calcular aparte con esta fórmula. O sea, que para calcular el error estándar, primero tengo que calcular SP y posteriormente, cuando lo tenga calculado, lo sustituyo aquí para poder encontrarlo. O sea, que ven que es como un pasito extra lo que hay que hacer aquí. ¿Y qué es este SP cuadrado? ¿O cómo se calcula, mejor dicho? Pues aquí ven la fórmula. Es el tamaño de muestra del primer grupo menos 1 por su varianza. Menos el tamaño del segundo grupo menos 1 por su varianza muestral. Entre los grados de libertad. Que por cierto, no lo he contado, pero los grados de libertad, la fórmula es esta. Para diferencia de medias, ¿sí? Recuerden, los grados de libertad, en el caso de una sola media, es n menos 1. Pero como en este caso son dos muestras, pues se suman los dos tamaños de muestra y se le resta 2. ¿Verdad? Entonces, estos serían todos los cambios que tendremos para este caso. Pongámonos en práctica, ¿verdad? Dice aquí este ejercicio, ¿verdad? Dos grupos de niños se les hicieron pruebas de agudeza virtual. El grupo 1 estuvo formado por 11 niños que recibieron la atención de médicos privados. La calificación promedio de este grupo fue de 26, con una desviación estándar de 5 unidades. El segundo grupo, que incluyó a 14 niños, recibieron atención médica por parte del Departamento de Salud Pública. Tuvo una calificación promedio de 21 con una desviación estándar de 6. Suponga que las dos poblaciones siguen una distribución normal con varianzas iguales. Encuentre un intervalo de confianza para el 90%. Menos 2, ¿verdad? Esto sería entonces 23. ¿Verdad? 23. Así que ya tendríamos 90% de confianza con 23 grados de libertad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a la tablita. Vamos a buscar la tabla aquí. Y está, ¿verdad? Está nuestra tabla. Y recuerden, vamos a buscar en nivel de confianza el que nosotros andamos buscando. En este caso es 90. Miren, 90% de confianza, 23 grados de libertad. Buscamos su coincidencia, donde coinciden la fila y la columna. ¿Quieren? Y acá tendríamos nosotros nuestro valor deseado. Entonces nuestro T de alfa medios es 1.714, ¿verdad? 1.714. ¿Sí? Bien, ya teniendo nuestro valor de T, ahora sí nos devolvemos a nuestro ejercicio. Miren, acá de hecho lo pueden ver, miren, el mismo valor, 714, 1.714. Ya teniendo nuestro T de alfa medios, recuerden que solo nos quedaría calcular el error estándar de la media, pero el error estándar de la media exige la búsqueda de un SP cuadrado, de la varianza ponderada. Pero bueno, calculémosla, ¿no? Entonces la varianza ponderada dice que es el tamaño de la primera muestra menos 1, o sea, 11 menos 1, y esto va a ir multiplicado por la varianza, ojo, varianza del primer grupo, en este caso como es desviación, pues se eleva al cuadrado, más el tamaño de la segunda muestra, menos 1, multiplicado por la varianza del segundo grupo, en este caso la varianza es 6, así que, perdón, la desviación es 6, así que la varianza es 6 al cuadrado. Dividido esto entre los grados de libertad, que es N1 más N2, o sea, 11 más 14 menos 2. ¿Verdad? Miren que acá estaríamos aplicando nuestra formulita del error estándar, de la varianza promedio, ¿verdad? Miren, aquí está. Operando, ¿verdad? Sumando el numerador, denominador y al final dividiéndolos, dice que va a quedar 31,217. ¿Verdad? Por cierto, si lo van a escribir en su calculadora, recomiendo que el 11 menos 1 lo hagan mentalmente, ¿no?
para que no agreguen más cosas extrañas a su calculadora. Y si lo van a hacer de un solo sería, ojo, hacen 11 menos 1, 10, ¿no? Sería 10 por 5 al cuadrado, presionen su botoncito de cuadrado, más 14 menos 1 es 13, ¿no? 13 por 6 y presionan el botoncito de cuadrado, cierran paréntesis, dividen y esto lo pueden hacer mentalmente también, ¿verdad? Esto da 23. Y esto debería darles directamente 31.217. 31.217. Bien, una vez que ya tengamos el SP cuadrado, miren, que es este, lo sustituimos en la fórmula del error estándar de la diferencia media, que ya saben que es raíz de SP cuadrado entre N1 más SP cuadrado entre N2. Bien, aquí, ojo, no vayan a elevar al cuadrado SP, porque SP ya está al cuadrado, ¿sí? Entonces sería simplemente sustituirlo, sería entonces SP cuadrado, o sea, este valor que acabamos de encontrar, 31.117, entre el tamaño de la primera muestra, que es 11, más SP cuadrado, miren, no lo estamos elevando al cuadrado, entre el tamaño de la segunda muestra. Miren. Así que SP cuadrado no es que lo van a elevar al cuadrado, porque es que ya está elevado al cuadrado, ¿ven? Así que no lo eleven, no lo eleven al cuadrado. Miren, aquí ya estaría aplicada la fórmula, justamente como ven acá, ¿verdad? Y pues tocaría operar esto, ¿no? Bueno, si lo van a escribir en su calculadora sería raíz cuadrada, paréntesis, 31.117. A 2.251. Bien, posteriormente ponen todo junto en su calculadora para averiguar cuánto valen los extremos y obtenemos que los extremos son estos. Y nuevamente tenemos que analizar qué está pasando aquí para interpretar. Bien, recuerden, si los dos son positivos o negativos, sí hay diferencia. Si uno es negativo y el otro positivo, no hay diferencia. En este caso, como ambos son positivos, nuevamente, sí hay diferencia. El haberse hecho el examen o haber sido atendido en la privada que en la educación, en la salud pública. Sí hay diferencia. Ahora, la pregunta, en los puntajes, ¿la diferencia recae a favor de los que fueron atendidos en la privada o en la pública? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, como ambos son positivos y cuando nosotros restamos nuestros promedios, el primero era de la privada y el segundo era de la pública, ¿verdad? Y como ambos son positivos, significa que esta diferencia tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? O sea, si ambos son positivos, esta diferencia tiene que ser positiva. ¿Sí? Por fuerza. O sea, acá lo voy a borrar esto porque se mira demasiado. Si ambos, o sea, como los dos extremos son positivos, por fuerza, este valor o esta diferencia tiene que ser positiva. ¿Sí? Por fuerza tiene que ser positiva. Bien. Ahora, si esta diferencia es positiva, significa que el valor más grande de los dos tiene que ser este. ¿Verdad? Para que esta diferencia sea positiva, el valor más grande debe ser este. Miren, porque positivo menos negativo me va a quedar positivo si este es más grande. Si el positivo es más grande, ¿no? Bien, entonces esto lo que nos quiere decir es que esta positividad recae a favor de la privada. O sea, los resultados son mejores, ¿verdad? Los resultados son mejores cuando fueron atendidos en la atención médica privada, ¿verdad? Y los puntajes fueron superiores en un 1.14 puntos o, bueno, esos puntos extra, ese puntaje extra en los exámenes está entre 1.14 y 8.8, ¿verdad? Esos resultados de agudeza en los sentidos. Entonces, bueno, este es el análisis que tendrían que realizar cada vez que ustedes encuentren un resultado
de este tipo, ¿verdad? Aquí hay ejercicios en este material de todo tipo. Se van a encontrar con, miren, dos negativos. Miren, dos negativos. Se van a encontrar también con... Bueno, estos son dos negativos también. Yo creo que hay un positivo y uno negativo. Me pareció verlo por aquí. Creo que es en el primer caso. El primer caso yo creo que es caso Z. No, estos dos son negativos. Bueno, no. Pero también les puede quedar, como les digo, un positivo y un negativo, perdón, un negativo y un positivo. Un extremo negativo, el inferior, y el positivo, el otro. Si este es el caso, como el cero está presente dentro del intervalo, el cero está dentro, y si el cero está dentro del intervalo, lo que quiere decir es que no existe diferencia. No hay diferencia. O sea, y la única forma que el cero esté es si el extremo inferior es negativo y el otro es positivo. O sea, yo les hice esa simplificación porque al final es lo que ustedes ven, ¿verdad? Pero teóricamente están pasando cositas detrás, ¿verdad? Entonces, ya saben, si son diferentes es porque el cero está incluido, y si el cero está incluido es porque no hay diferencia, ¿verdad? No existe diferencia alguna. Bien, chicos, entonces esto sería diferencia de medias. Son los intervalos más largos que podrían encontrarse ustedes en el examen, ¿verdad? Así que bueno. Bien, el día viernes, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de intervalos de confianza para la proporción y diferencia de proporciones. ¿Qué es la ventaja de la proporción? Bueno, la ventaja de la proporción es que solo hay un caso, no hay más casos. Solamente existe el caso Z, tanto para estimar una proporción poblacional o una diferencia de proporciones poblacionales. Ambos solo tienen caso Z, así que ahí se van a despreocupar por uso de cualquier tabla, ¿no? Y son ejercicios en general bastante más sencillos que el de la escala, ¿verdad? Perdón, que el de la media, ¿verdad? O diferencia de medias. Así que, bueno, con eso terminaríamos el contenido de la semana, ¿verdad? Así que bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos, alguna consulta. Por mi parte no lo. Excelente, muchas gracias por contestar. Bien, viendo esto, ¿verdad? Los intervalos de confianza para proporciones y diferencia de proporciones en viernes, estaremos bien con el contenido, ¿verdad? Saldríamos muy bien. Y bueno, ya el día lunes empezaríamos a ver el último tema, que es pruebas de hipótesis, ¿verdad? Y bueno, ya ahí hay cositas. Bien, con respecto a lo del jueves, ¿verdad? Lastimosamente no lo vamos a poder realizar, ¿verdad? Vamos a esperar si la próxima semana, pues ya nos dejan asistir, ¿verdad? A la universidad, y en ese caso, si ya se puede, pues vamos a hacer entrega presencial del examen para los que quieran ver su nota, ¿verdad? De forma presencial. Entonces, bueno, mañana no, ¿verdad? No haríamos la entrega del examencito, ¿sí? Sería para la próxima semana. Bien, chicos. Bueno, que les vaya bien, ¿verdad? Feliz día. Vayan trabajando en la tareita para que no estén muy apretados. Y pues vayan leyendo los temitas, ¿verdad? Intervalo de confianza para proporción y diferencia de proporciones. Bien, chicos, hasta el día viernes. Pásenla bien. Gracias, Nick. Pase buen día. Muchas gracias. Gracias, Katia, Carol, Alexandra, nos vemos. Carlos, también nos vemos.